Y bueno amigos, estamos listos para hacer una especie de mezcla el día de hoy. Vamos a mezclar lo que es la última previa de la Liga temporada 2023-2024, en el que vamos a escuchar a Ancelotti hablar de Mbappé, de Toni Kroos y de otra cosita ahí. Vamos a ver la convocatoria, pero también sobre el final quiero hablar algo rápidamente de Negreira, porque hoy hemos tenido noticias después de muchísimo tiempo y esta gente está celebrando. Es como si estuvieran celebrando el segundo gol del 2-8 contra el Bayern. Es algo así más o menos. Ya les voy a dar mi opinión. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar lo que es la previa, esa previa tan especial que va a ser el último partido de Toni Kroos en el Santiago Bernabéu. Probablemente también el de Nacho es lo que se está hablando. Lucas parece, se ha dicho hoy que va a ser básicamente, ya tiene sobre la mesa la propuesta que él más o menos creía se merecía por parte del Real Madrid. Y bueno, promete ser un día bastante emotivo para don Toni Kroos. Así que lo iremos comentando mañana, por supuesto, después del partido. Me gustaría empezar, como siempre, con la convocatoria cracks, que la tenemos por aquí ya. Y ahí, como se pueden estar dando cuenta, Courtois, Lunin, Kepa, los defensores están ahí todo bien, a excepción de David Álava, que bueno, sabemos que no reaparecerá hasta la siguiente temporada, ya lo que quedan son 2 partidos, también la ausencia de Tchouaméni en el centro del campo y los 4 delanteros con lo que empezamos la temporada y con los que espero que me pinten la cara dándonos un doblete histórico, porque a mí de verdad me costaba creer un poco que con esta delantera se podía llegar tan lejos, pero bueno, al final es el bendito Real Madrid. Y yo creo que si no hemos aprendido de eso, pues es que somos tal vez Sin un hablar, en poco esta vida se han pasado masoquistas. cosas. Muchachos, quiero empezar hablando o El escuchando a adiós Ancelotti. de Esperen que se Kroos me ha colado parece que se aquí queda el mister de varias cosas interesantes. Y que bueno, muchachos, hoy por cierto se cumplen unos años ya de la décima, 10 años exactamente. Parece increíble el tiempo que ha pasado. Y una de las cosas que le han preguntado al mister Ancelotti, muchachos, es relacionado con ese tema de la décima. Así que quiero que lo escuchemos y en breve lo analizamos. Bueno, sí, obviamente tenemos un recuerdo muy vivo de lo que pasó hace 10 años y creo que ahí empezó los títulos de esta generación, que como he dicho, sigue un poco menos, pero hay jóvenes que están empujando, que están tomando más protagonismo, más responsabilidad en este club. Y yo creo que ha empezado todo ahí, todo ahí. Esta generación ha empezado a ganar título ahí y sigue ganando. Y creo que va a seguir ganando. Y bueno amigos, ahí está lo que decía Carlo Ancelotti en esa primera intervención que yo quería analizar con ustedes y hablando pues básicamente de que básicamente tienen el recuerdo muy vivo, él tiene la sensación y yo creo que muchos de nosotros también, de que el Madrid dio un antes y un después en esa final de la Champions League contra el Atlético, en aquel golazo de Sergio Ramos. Sergio también ha subido un video, creo que a su TikTok y a su cuenta de Instagram, hablando un poco de la décima. Es que fue algo muy especial. Además, yo tengo la sensación de que el que le cambia el chip por uno más ganador a este equipo viene siendo José Mourinho, pero bueno, cada quien tiene su opinión y creo que fue la primera vez que yo vi al Real Madrid, a quien llevaba siguiendo ya algunos años, levantar la Copa de Europa. Así que estamos hablando de algo importante. Y bueno, nada, aquí tengo tatuado el nombre de Lisboa y evidentemente un recuerdo para toda la vida. Seguramente para Ancelotti es muchísimo más especial todavía. Cracks, quiero que lo escuchemos ahora al mister también analizando un poco sobre lo que es esta actual temporada y su carrera como profesional, el tema de la liga, un toquecito bastante interesante, la verdad, lo que comenta Ancelotti por acá. Terminarla bien, ha sido una temporada fantástica, una liga donde hemos hecho muy bien, desde el principio hasta el final. Estamos muy contentos, muy felices. Mañana hay otro tema que es la despedida de una leyenda de nuestro club, entonces hay muchas cosas que tenemos que, yo creo, disfrutar, porque es un día importante. Creo que nuestra afición nos va a apoyar como nos ha apoyado toda la temporada,
pero la verdad es que estamos muy satisfechos de cómo hemos sido capaces de manejar esta liga, que ha sido merecida y con una puntuación muy alta, porque a lo largo de mi carrera ha sido la liga más sencilla de manejar como ambiente, como plantilla. Creo que los jugadores lo han hecho en este sentido muy bien, muy bien. Bueno, chicos, ahí está lo que decía Ancelotti, me parece excelente, de verdad. Y que alguien como Carlo Ancelotti, con ese historial, ese currículum que tiene, te vaya a decir algo como que ha sido la liga que los futbolistas le han facilitado de mejor manera, pues yo creo que ya habla en demasía de lo que ha sido este torneo de liga que se ha montado el Real Madrid. Es que ha sido sencillamente demoledor de principio a fin. No va a ser 100 puntos o 99 porque sencillamente no lo ha necesitado, pero ha sido exagerado, exagerado. Y bueno, bien por Ancelotti, que yo creo que es el principal gestor de todo este éxito que está cosechando el Real Madrid esta temporada por muchísimos motivos, así como la temporada pasada me escucharon aquí tirar pestes por la boca cuando nos metió 4 el City. Este año yo creo que hay muy pocas, para no decir ninguna, cosas que reprocharles a Ancelotti. Así que en este caso lo quiero que lo escuchemos hablando del futuro de Kylian Mbappé. También Mbappé habló por ahí en su viaje todo raro. Y bueno, los dos han como pasado de la conversación, la verdad. Han tomado el tema de una manera bastante correcta, además teniendo en cuenta que el Madrid se juega la final de la Champions en aproximadamente 8 o 9 días. Y por eso le preguntan por Mbappé y la respuesta de Ancelotti es brutal. Para el golazo de gol. Usted, que es un señor admirador de los deportes, de sus valores, ¿le gustaría ver a Kylian Mbappé en los Juegos Olímpicos? Yo creo que es un problema que tiene que tomar el equipo francés en esto. Yo no entro en este tema. Yo si tengo el tiempo, me gustan los Juegos Olímpicos, me gustan de verlo, y sobre todo los atletas italianos. Bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba comentando. Ancelotti bastante patriota, el Ancelotti más patriota seguramente que le hemos escuchado. Y pues básicamente quitándole un poco de peso. Mira que la pregunta estaba muy bien, para mí bien formulada, porque ella le tira esa conchita de mango como para ver si Ancelotti tiraba algo raro ahí, como que bueno, si Mbappé va a fichar por el Madrid. Y le preguntó a Ancelotti si le van a dejar ir a los Juegos Olímpicos. La pregunta estaba bien tirada, la verdad. Ancelotti lo ha respondido de una manera bastante sabia, como casi siempre. Es que yo creo que Ancelotti, de las cosas que menos se le pueden hacer nada, ningún tipo de reproche ni nada parecido, es el tema de cómo responde en sala de prensa, porque siempre o casi siempre se comporta con una brillantez absoluta. Quiero que ahora le escuchemos hablar un poco de Toni Kroos, esa decisión que ha tomado, el futuro del Real Madrid, lo de Modric, varias cositas aquí que le han preguntado al míster y las ha respondido de una manera interesante. Así que presten mucha atención, vamos a colocarlo aquí en la pantalla, lo escuchamos y en breve finalizamos el video con lo de Negreira. Hola, ¿qué tal, míster? Buenos días, Javier Herrera de la Academia SER. Llevamos unos días sin hablar, en estos días han pasado cosas, el adiós de Kroos, parece que se queda Modric, que se va Nacho. No sé cómo ha vivido estos días usted, si ha estado al tanto de todo y si poco a poco se ve ya, aunque falta el partido más importante del año, se ve el Madrid del próximo curso. Bueno, como hemos dicho muchas veces, los jugadores veteranos, las leyendas, tienen que elegir su destino, cómo terminar aquí. Toni ha tomado esta decisión que tenemos que respetar. Tenemos que despedirlo a lo mejor que podemos. Yo respeto mucho su decisión, creo que es una decisión de un hombre con huevos, es la realidad, entonces hay que respetarlo. Creo que es reemplazar un jugador de este nivel, de este tipo, es muy complicado, si no imposible. Pero creo que esta plantilla tiene recursos para los jóvenes, sobre todo, tener más responsabilidad, tomarse más responsabilidad y seguir el camino que esta plantilla
ha sido capaz de tener a lo largo de estos últimos 10 años, ganando muchos en Europa. Y cada año esta plantilla pierde pesas, lo que no tiene que perder es este ambiente, esta actitud, este compromiso que esta generación de futbolistas, incluido Toni Kroos, incluido los que ya han salido, Casemiro, Varane, Marcelo, Ronaldo, Benzema, espero no olvidar a nadie, Kroos sigue con los otros que están aquí y con los jóvenes que tienen que ser capaces de manejar el ambiente limpio que esta generación ha sido capaz de crear en este tiempo. Y bueno, cracks, sencillamente brillante Ancelotti. Se ha explayado un poco hablando de todo esto, pero de verdad que es un placer escuchar hablar a Carlo Ancelotti. Al final me da la sensación de que él tiene controlada absolutamente la situación, al menos al respecto de eso. Por ahí se escuchaba que una de las cosas que solicitaba, entre comillas, Ancelotti era que al menos se quedara uno de los dos, haciendo referencia a Luka Modric y a Toni Kroos. Y a mí particularmente me da la sensación de que Ancelotti, pues, pese a que le da ese mal de cuerpo que se le vaya a uno de los futbolistas pilares de esta temporada tan brillante y seguramente de otras anteriores, entiende que es un tipo absolutamente terco y que sabe que es un tipo diferente y que bueno, lo resume a la perfección Ancelotti en un par de minutos, y la verdad me ha gustado muchísimo esta respuesta. Yo no sé qué opinan ustedes al respecto. Por supuesto, mañana tendremos el video que hago después de los partidos y en este caso me gustaría cerrar tocando un poquito un temita que lleva un tiempo y que bueno, ha estado saliendo todo tipo de cosas. Porque esta mañana han desvinculado la investigación a Laporta, la han quitado, Laporta deja de ser investigado y el hecho o la acusación de cohecho que presentaba el Fútbol Club Barcelona ha sido totalmente descartada, desestimada. ¿Esto qué quiere decir? Que esta gente que está jugando este tema hablaban de que no tenían la sensación o la certeza de que Enríquez Negreira fuera un funcionario, por eso el delito de cohecho no podía proceder. Y me da mucha risa porque todo el mundo está haciendo videos colocando en redes sociales que deberíamos pedir perdón porque este aspecto del juicio ha sido desestimado, sin tomar en cuenta que el delito de corrupción deportiva por el cual siguen investigando al Barcelona se mantiene ahí. Es que mucha gente está equivocando el hecho de que hayan dejado de investigar a Laporta porque es un delito que prescribió, que fue ya está prescrito, con el hecho de que el Barça sigue investigado por presunta corrupción deportiva. Es que esta gente honestamente va con lo justo para cuando salgan a la calle y le vengan a ir al baño no hacerse encima. Es que es absolutamente impresionante. Yo no tengo mucho más que comentar, solamente me parece de locos de verdad cómo no se toman el tiempo de detenerse, leer y analizar un poquito la situación. Y si no le entiendes, pues averíguatelo. ¿Qué quieren que les diga? Al final, yo sí lo he sostenido durante un largo rato. Creo que la gente esta nos va a dar una alegría en su momento con el tema de Negreira. La justicia es tardía o se tarda a veces, pero casi siempre termina colocando a los malos en su sitio. Así que nada, espero que hayan disfrutado de este video, esta pequeña opinión / reflexión y de cómo esta gente está absolutamente en Narnia, porque no les queda una mejor opción, una mejor etiqueta que viven en Narnia. Y que me hagan saber, por supuesto, sus opiniones en esta última previa de la Liga 23-24. La última, pues, por supuesto, será la de la final de la Champions. Así que nada, gracias por acompañarme. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.